muchísimas gracias a Adela Recio y a Elena Jimmy por organizar desde la Asociación El Parto es Nuestro estas jornadas sobre violencia obstétrica con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2021. Y gracias especiales por invitarme a participar. Soy Estela Villarmea, catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. La atención al parto abre problemas filosóficos fascinantes. ¿Es la mujer de parto un sujeto de pleno derecho? En la práctica, tanto como en la teoría, ¿puede la parturienta ejercer su autonomía en una situación de máxima vulnerabilidad? Sí, pero también de máxima lucidez y conciencia, como es el trabajo de parto. ¿Cuál es la relación entre la agencia, la capacidad, el dolor, durante y entre contracciones? La atención al parto y al nacimiento, un asunto profesional para el personal y el sistema sanitario, plantea cuestiones clave sobre el conocimiento, la libertad y el significado de ser un humano o una humana. Los partos intervenidos e instrumentalizados continúan siendo lo normal, pero existe un creciente debate sobre esa normalidad. En un momento así, las preguntas son fundamentales y por eso creo que la vía más adecuada para enfocar mi contribución a estas jornadas es plantearles a todas ustedes una reflexión que parte de ese cuestionamiento y que intenta ofrecer materiales filosóficos para pensar las vivencias contemporáneas del nacimiento y del parto. Me gustaría mostrarles una filosofía del nacimiento que hace suyo este lema: si quieres cambiar el mundo, prueba a cambiar la conversación. Todas las vidas humanas comienzan con una gestación y un parto. Sin embargo, en el pensamiento y la cultura que yo más conozco, eso que suele llamarse filosofía occidental, el parto y el nacimiento han recibido mucha menos atención que la muerte y la mortalidad. Aunque los filósofos han abordado algunas cuestiones relacionadas con el nacimiento, sobre todo los aspectos éticos que debemos hacer y metafísicos, que es la generación de la vida humana, han atendido muy poco a los propios procesos de parto y nacimiento. Se trata de un silencio, de un silenciamiento llamativo. Por contraste, la mortalidad ha tenido un papel dominante en la historia de la filosofía. Muchos son los pensadores que identifican la filosofía con aprender a morir, relativamente pocos quienes abordan el nacimiento y muchos menos quienes se remontan al parto o al embarazo. Filósofas feministas han criticado este desequilibrio, rescatando el parto y el nacimiento de la omisión o el abandono en que se encontraban. Sus reflexiones conforman un cuerpo de pensamiento rico y contrapuesto. La filosofía del nacimiento constituye un campo en auge y vibrante dentro del pensamiento contemporáneo, al que me gustaría introducirles durante esta charla. El embarazo, el parto y el nacimiento son experiencias humanas singulares, no comparables con otras vivencias. Implican la generación de una nueva persona a través de un proceso profundamente íntimo que transforma el cuerpo-mente de la mujer gestante y de parto, así como su marco de comprensión y valoración de sí misma y de su entorno. En la noción del embarazo, del parto y del nacimiento se refleja nuestra concepción del mundo y del ser humano. Mi hipótesis de partida es, me dicen, radical. A mí me parece que es evidente que en los procesos de embarazo y parto ponemos en juego las normas que configuran nuestra visión del mundo y del ser humano. El objetivo general de mi navegación sería repensar el origen. La reflexión filosófica sobre el origen arrastra una larga historia de identificación con conceptos claves como principio, logos o fundamento, tal y como estos han sido desarrollados por los grandes exponentes de la filosofía y de la historia de la filosofía. Pero ¿qué pasa cuando la expresión repensar el origen se lee literalmente? En filosofía no estamos acostumbrados a asociar origen, logos, uar, arché, son algunos de los prefijos que usamos, o trozos semánticos que usamos para hablar del origen, pero no estamos acostumbrados a pensar el origen como nacimiento, nuestro nacimiento.
Planteado de esta manera, repensar el origen equivale a explorar una genealogía, ¿no? Entiendo genealogía en su sentido literal, como un logos o estudio del genos, en donde logos es un término griego que remite a la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada, y el término genos se relaciona con la raíz indoeuropea gen, que significa dar a luz o, bueno, como en génesis o generar. Así que avanzar un nuevo logos sobre el genos sería mi propuesta en filosofía del nacimiento. Y para explorar la construcción de esta genealogía alternativa, centro mi atención en la obstetricia, como uno de los lugares paradigmáticos desde el que la sociedad construye el discurso sobre nuestro origen. El análisis filosófico de textos y protocolos médicos desde la modernidad hasta el presente revela el esqueleto conceptual de este tipo de genealogía. ¿Cuáles son las premisas ocultas que permean la obstetricia y muchas de las prácticas comunes de atención al parto y al nacimiento? ¿Por qué son tan fácilmente aceptadas, a veces de forma crítica o incluso con resignación? La aproximación a la genealogía como discurso sobre el origen nos lleva a explorar una afirmación quizá polémica. La pervivencia del patriarcado está estrechamente relacionada con una cierta manera de concebir y atender el embarazo, el parto y el nacimiento. Estoy plenamente de acuerdo con Celia Amorós cuando dice que el feminismo filosófico necesita estudiar los discursos sobre la procedencia que manejamos. Amorós centra su análisis en la historia de la filosofía. En mi caso, abordo la obstetricia como uno de los lugares clave en los que se juega el discurso contemporáneo sobre el origen y la procedencia. Una mirada desde el género a la ciencia contemporánea que se ocupa del genos descubre hasta qué punto la obstetricia cumple hoy, todavía en día y con demasiada frecuencia, una función legitimadora del uso y abuso del cuerpo de las mujeres y del maltrato o violencia que muchas personas reciben en un momento fundamental de sus biografías. Para entender este enunciado es imprescindible conocer los datos e informes de organismos nacionales e internacionales que denuncian los efectos tremendamente dañinos de ciertas prácticas injustificadas e injustificables, aun cuando frecuentes, que se ejercen sobre la mujer de parto. Para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud existe el término violencia obstétrica. La violencia obstétrica es, por sus características peculiares, una de las manifestaciones de la violencia de género que caracteriza al patriarcado. El informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer de 2019 hace especial hincapié en la violencia obstétrica durante la atención al parto. Las dolorosas historias contadas por las mujeres en las comunicaciones recibidas por la relatora especial ponen de manifiesto que el maltrato y la violencia contra la mujer durante la atención al parto en los centros de salud se producen en todo el mundo y afectan a las mujeres de todos los niveles socioeconómicos. El informe destaca que todavía todas estas prácticas han de ser identificadas y consideradas como violaciones de los derechos humanos contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que no se considera violencia contra la mujer. Casi parece que su frecuencia la haga invisible. Por si alguien piensa que estas cosas no ocurren en nuestro país, señalo que la ONU ha condenado a España en 2020, el año pasado, por violaciones de derechos humanos en la atención de la salud durante el parto, en una sentencia histórica que sienta precedentes a nivel mundial. Por primera vez, un organismo legal de Naciones Unidas utiliza y reconoce la existencia de violencia obstétrica y condena a un Estado a adoptar medidas para combatirla. En el Día Internacional de la Mujer quiero felicitar a Francisca Fernández Guillén, la abogada que denunció con lucidez y rigor el caso ante Naciones Unidas y lo ganó.
Su victoria, la de su equipo, es decisiva para que las mujeres dejen de sufrir violencia obstétrica en nuestro país y en el resto del mundo, y sean indemnizadas y reparadas cuando les ocurre. La filosofía del nacimiento contribuye a explicar por qué este tipo de informes y de sentencias, lejos de reflejar incidentes o episodios esporádicos que experimentan las mujeres en el transcurso de sus vidas, son parte de un continuo de violencia basada en el género que sucede en un contexto más amplio de desigualdad estructural, discriminación y patriarcado, y que es también el resultado de una educación y formación deficiente a distintos niveles. Las mujeres y nuestros hijos sobrevivimos a prácticas lesivas hacia nuestros cuerpos, nuestra capacidad de decisión y nuestra libertad de elección, que se nos practican, y esto es lo importante, sin motivo clínico. Dejar al descubierto las razones del patriarcado es en su estado más puro y primario el que afecta a nuestra entrada en el mundo y a quienes nos introducen en él, es terreno filosófico. La filosofía, que como dijo Platón era la medicina del alma, puede utilizar su bisturí para abrir en canal las teorías y praxis que aún hoy oprimen el cuerpo de la mujer y lo denigran. La filosofía del nacimiento que yo trabajo considera el parto humano a través de la historia de la naturalización de la racionalidad femenina. Me refiero al tipo de naturalización que sostiene que la biología impone más restricciones a la racionalidad de las mujeres que a la de los varones, una idea que deriva de la visión típica de la racionalidad como rasgo humano radicalmente distinto de los atributos biológicos, no digamos ya de los atributos que caracterizan las funciones reproductivas y el parto. Entre la esfera del parto y la de la razón habría así un abismo insuperable. Hablando en plata. La naturalización de la razón femenina consiste en sostener que las mujeres piensan, pero piensan peor porque están más directamente afectadas por procesos biológicos arracionales que merman sus capacidades en tanto que agentes racionales. Y cuanto más intensos y dolorosos sean esos procesos, más mermadas tendrán esas capacidades. Si la sola presencia de un útero se suponía bastaba para trastornar la razón, es obvio lo que se concluirá cuando el útero funciona a toda potencia durante las contracciones del parto con el dolor que las acompaña. La mujer de parto satura entonces el paradigma de la irracionalidad. Reconstruir la historia de la naturalización de la racionalidad femenina, de la razón femenina, en su vertiente médica, es entonces clave para valorar las prácticas de atención al parto actuales e identificar las premisas que conducen a que en los paritorios el consentimiento informado sea más aparente que real o que sea tan difícil reconocer, de hecho, y no solo de derecho, la capacidad racional y legal de la parturienta. Presento brevemente un ejemplo de naturalización de la razón en la obstetricia, el debate del útero pensante en el siglo XVIII. La medicina ilustrada, basada ya entonces en la nueva ciencia y la experiencia, estaba fascinada por la relación entre el cerebro de las mujeres y sus úteros. Así que buscaba sin cesar el canal que los unía. Se discutía si o no el pensamiento en las mujeres surgía del útero, dado que no estaba probado, sí, que surgiera del cerebro. Esta controversia vino a ser conocida como el debate del útero pensante. Y en este debate interviene un actor inesperado, Giacomo Casanova. El famoso aventurero se burla de quien discute por la lana caprina, es decir, por tonterías. Casanova sostiene que las capacidades de razonamiento de varones y mujeres no son resultado de la constitución orgánica, sino de la trayectoria educativa y social de cada uno de ellos. Pero su decidida defensa de las capacidades cognitivas de las mujeres ha recibido hasta el momento escasa atención en los estudios sobre las luchas por la igualdad de sexo y de género. Les recomiendo que lean su pequeño libro, Lana Caprina,
y lo disfruten en la cuidada edición de Hermida Editores. Pero más allá de traer noticia de ciertos momentos llamativos de la medicina y de la historia de las ideas, mi mirada busca profundizar en la persistencia de ciertos tópicos seculares en la obstetricia contemporánea. El análisis del debate del útero pensante ilumina las distintas formas en las que los antiuterinos, y es un concepto de la época, argumentaban la subordinación de las mujeres. Enfatizar la conexión entre el útero y el pensamiento para concluir la inferioridad de las mujeres es un argumento clásico. Diagnosticar las premisas falaces de la relación entre la matriz y el pensamiento es imprescindible para cuestionar el impacto de ciertas narrativas tóxicas en la atención actual al nacimiento. La sempiterna construcción del útero como un órgano que convierte a las mujeres en seres salvajes, incontrolables e irracionales continúa permeando la obstetricia contemporánea, incluso si la medicina y la ciencia de hoy se consideran libres de tales prejuicios. Como ven, la filosofía del nacimiento piensa el parto como un acto, o puede pensar el parto como un acto que está intrínsecamente gobernado tanto por la naturaleza y la fisiología como por las interpretaciones culturales y el significado personal. Aborda el contexto social, legal e individual del nacimiento para poner a prueba nuestras nociones de agencia, autonomía, capacidad, racionalidad, encarnación y género. Relaciona la historia de las ideas, la epistemología médica, la filosofía feminista, y lo hace en un diálogo cercano con nuestra mejor comprensión empírica de las ciencias de la vida, en particular la fisiología reproductiva humana, la obstetricia y la matronería. Todo este conglomerado de asuntos que aglutino bajo la rúbrica filosofía del nacimiento conforma una tarea filosófica, a mi entender, primordial. A lo largo de la historia, los filósofos han subestimado la capacidad de las mujeres para la racionalidad. Desarrollaron ideales y concepciones de la razón que no estaban pensadas para adaptarse a las mujeres o que directamente las excluían. Esta historia, políticamente problemática, reflejaba y contribuía a sistemas de injusticia. Continúa siendo nuestra faena abordar el impacto práctico de aquellas narrativas históricas. Aprendí el otro día que faena viene del catalán antiguo y significaba cosa que hay que hacer. Pues eso, tenemos todavía pendiente afrontar el impacto material de aquellas narrativas, porque su huella va mucho más allá de las disputas internas a una disciplina. Estos mismos estereotipos se observan claramente en nuestro ámbito de estudio, la capacidad o facultad mental de la mujer de parto. Se considera que la parturienta está muy lejos de cumplir la caracterización usual o ideal de agente racional. Pero la racionalidad, que tiene que ver con el razonamiento, es algo más que comparar valores en bolsa para decidir en qué acción colocas tu dinero. La mujer que durante el trabajo de parto decide que quiere levantarse y moverse también es racional, dado que evalúa los recursos a su alcance y razona enlazando medios y fines para colocarse en una posición de parto adecuada. A eso lo llama la filosofía de siempre razón práctica o razón en su uso práctico de la razón, con lo que esto conlleva de conocimiento del mundo. Me llama la atención que por una parte los documentales de la 2 muestren chimpancés acumulando cajas para alcanzar unas bananas como prueba de aprendizaje cognitivo, el famoso experimento de Köhler con su perspectiva Gestalt, que por cierto hacía desde Tenerife, donde vivía, y por eso las bananas, y que por otra parte las decisiones que una mujer toma para situarse en una posición buena de parto no cualifiquen, sin embargo, como resultados cognitivos. Los chimpancés muestran un destello de inteligencia subiéndose las cajas, pero la parturienta solo sigue cierta intuición animal. Otro ejemplo. En el caso de la parturienta, el grito se considera un comportamiento no racional.
una muestra de que ha perdido el control. Sin embargo, puede que la mujer que grita durante el trabajo de parto sea más racional, más prudente en sentido aristotélico de lo que normalmente creemos. Al fin y al cabo, puede que no grite sin primero decidirlo. La mujer de parto no es un ser de otro mundo. Sabe bien que nuestra cultura considera y proyecta el grito desgarrado de la mujer de parto como el paradigma de la falta máxima de control. Basta ver las películas. Por eso, en nuestro contexto, muchas mujeres se lo piensan largamente antes de lanzar tamaños gritos. No digamos ya si prefieren no molestar, en otra de las reacciones típicas asumidas que también forma parte de cierta socialización médica. Por estas razones, cuesta mucho emitir el primer grito, probar a darlo, ver qué pasa cuando se da y si es bueno darlo. Bueno, por supuesto, para lo que se trata, que es parir. Pero es que igual resulta que la mujer de parto sabe que el grito le va a ayudar porque ha aprendido que los sonidos guturales emitidos desde la garganta abren el canal de parto. Hay una conexión directa entre los músculos de la garganta y los de la pelvis. Los cantantes de ópera aprenden que manejar el suelo pélvico les ayuda a alcanzar ciertas notas extremas. Bien, pues habrá que empezar a decir, vaya faena, que muchas mujeres de nuestro entorno aprenden en los discursos de preparación al parto o en conversaciones con amigas, por ejemplo, que gritar les ayuda y les puede ayudar. Llegado el momento, prueban a gritar y les ayuda. Y es por eso que continúan. Escogen, prueban, evalúan, confirman, método puro. ¿Por qué nos resistimos a entender lo que hacen como razonamiento? Por supuesto, caben otras explicaciones. Hay contextos en los que el grito significa, para eso el grito es un signo, otra cosa, por ejemplo, la manera en la que la parturienta comienza a pedir la epidural o la manera en la que se expresa cuando está concentrada e inmersa en ese territorio que a veces llamamos el planeta parto. Desde Wittgenstein, que es un filósofo del siglo XX, nos ha quedado claro que ningún signo lleva en sí mismo la interpretación de lo que significa, sino que necesita un contexto de prácticas sociales para obtener sentido. El grito durante el parto no tiene por qué ser distinto. Ese grito es también un signo de algo. El contexto patriarcal lo interpreta como descontrol, pero el contexto de interpretación puede ser otro. Podemos interpretar los sonidos guturales como un recurso para mantener el ritmo de la respiración y transitar el dolor. Entre humanos, el mismo comportamiento, un grito, un sonido gutural, puede tener muchas interpretaciones. Una orden, un límite, un lamento, una vindicación, un desahogo, un impacto, un mantra, un gozo. ¿Por qué no va a poder ser una forma de abrir un órgano o entrar en un territorio vivencial único? Tenemos que cambiar el significado social de estos actos para que el contexto permita interpretaciones distintas y adecuadas. Las mujeres de parto, como somos humanas, hacemos cosas iguales o parecidas unas de otras, que sin embargo tienen distintos significados según estemos en momentos, entornos o prácticas clínicas que, si no nos pertenecen todavía, habrá de empezar a pertenecernos ya pronto. En conclusión, si quieres cambiar el mundo, prueba a cambiar la conversación. Para quienes están familiarizadas con la historia de las mujeres y las ideas feministas que las iluminan, el debate sobre la racionalidad de las mujeres en el paritorio es hoy en día un campo de batalla para la ciudadanía plena. En ello estamos, y esta jornada organizada por la Asociación El Parto es Nuestro es un ejemplo. Acabo. En cualquier sociedad, la forma en la que una mujer da a luz y el tipo de cuidados que reciben ella y el recién nacido señalan como punta de flecha los valores centrales de la cultura, decía la antropóloga Sheila Kitzinger.
El parto y el nacimiento respetados son vivencias y prácticas trascendentes que dan origen a preguntas y respuestas clave para orientarnos en lo que queremos. Ser mujer no es solo darse de bruces con un montón de cuestiones difíciles. La mitad de la humanidad que vive en este planeta, de la que un número significativo ha dado o dará a luz, aporta también un montón de respuestas. Por supuesto, son respuestas, no reglas ni mandamientos. Y aún así, o quizá precisamente por ello, constituyen y construyen conocimiento. En el Día Internacional de la Mujer, vindicamos que se reconozca nuestro conocimiento y que se integre en la toma de decisiones y en el diseño de la sociedad en la que vivimos y a la que contribuimos. Muchas gracias.